Paula Avellaneda está en el Hospital Pirovano. Vamos a ver qué es lo que tiene, con quién está y además también los datos, ¿no? Que son los que más nos importan. Paula, ¿cómo te va otra vez? Bienvenida. Bien, hasta ayer los datos en la ciudad de Buenos Aires era que la ocupación de las camas de terapia intensiva era en los hospitales públicos del 80% promedio y en los privados era del 96%, altísimo. Acá, sin embargo, me están diciendo que en realidad es más el porcentaje en los hospitales públicos, que por ejemplo en el caso del Pirovano, que es donde estamos ahora, un hospital de la ciudad de Buenos Aires, está colapsado. Acá había 15 camas de terapia intensiva, después agregaron 15 más en la unidad coronaria y después agregaron 15 más en la guardia. Sin embargo, esto no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque lo que pasa en esta ola es que se están enfermando las personas jóvenes. Entre 30 y 40 años, sin comorbilidades, están en terapia intensiva y requieren oxígeno, algunas de ellas. Están en un grave estado, con lo cual esto hace que las camas de terapia intensiva estén más tiempo ocupadas. Antes el plazo era menor. Y además hay gente que puede llegar a estar internada 2 meses. Ayer se daba a conocer un caso de una persona que estuvo 2 meses, que bajó muchísimo de peso y que además necesitan hacer después rehabilitación. Con lo cual la situación está muy complicada. Si bien ahora ya los adultos mayores cuentan con protección, porque la mayoría recibió aunque sea una de las dosis, es más entonces la gente que se está enfermando, más jóvenes, porque son también los que están más expuestos, claro, los que tienen que salir a trabajar. Y ese dato, Pau, perdón que te haya interrumpido, discúlpame, pero ese dato es fundamental porque hablamos de las personas mayores que fueron vacunadas, por ende se bajó el riesgo en ese grupo etario. Aquellas personas vacunadas con comorbilidades también se ha bajado el riesgo. Y los que quedan justamente son los que están yendo y viniendo, van a trabajar, van y vienen, usan el transporte público, están todo el tiempo fuera de su casa, tal vez muchos de ellos, para poder ganarse el mango, y esa es la persona que más corre riesgo ahora. Exactamente, sí. Ahora tenemos algunos datos que antes no teníamos. La Organización Mundial de la Salud confirmó que se contagia a través del aire, de estas partículas que uno emite cuando habla, cuando canta o por ahí cuando estornuda, cuando tose, y se transmite de persona a persona. Y aún estando afuera, en lugares abiertos, hay que mantener estos 2 metros de distancia. Y también lo que se sabe es que cuando de los países, porque ya tenemos el ejemplo de Europa, comienzan estas olas, cuando llega el pico puede durar hasta 6 semanas aproximadamente, claro. Con lo cual todavía tenemos por delante bastante tiempo. Pero ahora sí vamos a hablar con ellos, que son quienes están acá día a día enfrentando esta grave situación y que ya están muy cansados porque vienen trabajando hace muchísimos meses, muchas horas y en situaciones muy extremas, donde tienen que estar en contacto permanente con la muerte, con la familia, porque son ellos los que les comunican a través del teléfono el estado de salud de aquellas personas que están aquí internadas. Está con nosotros Javier, él es enfermero de terapia intensiva, y también está a su lado Walter, que es enfermero de neonatología. Vamos a comenzar con Javier. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos y también queremos agradecerles por el trabajo que vienen haciendo día a día, a veces en condiciones que no son las mejores. Comienzo con la primera pregunta porque recién yo, por ejemplo, estuve en un parque, en Parque Saavedra, y me llamaba la atención la cantidad de gente que había. ¿Crees que esto implica un riesgo? ¿Cuál es tu opinión? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar acá, gracias por los halagos. Sí, obviamente la reunión de personas va a ser un factor de riesgo para contraer coronavirus, ¿no? Sin perjuicio de lo cual está bien, las personas podrían estar al aire libre, ¿no? Lo cual de alguna manera disminuye el riesgo. Pero igual, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que estamos teniendo, las terapias intensivas, en la cual yo pertenezco y donde también tengo otros compañeros que trabajan junto conmigo, la verdad que lo que más le podemos recomendar a la gente es que trate de evitar en la medida de lo posible ese tipo de reuniones. Y que aumenten los cuidados, principalmente, porque nosotros ahora tenemos una terapia intensiva con 20 camas. ¿Sí? Con el 90% de los pacientes, 95% de los pacientes ventilados, intubados y en asistencia ventilatoria mecánica. También tenemos pacientes respirados, o sea, intubados en la guardia.
También tenemos por coronavirus, nada más, no por traumatismos, por diversos traumatismos, exclusivamente por coronavirus. En unidad coronaria están los pacientes ventilados que no tienen coronavirus en general y que requieren asistencia ventilatoria mecánica y cuidados críticos. Y se está ya evaluando la posibilidad de, en salas de clínica médica, donde hay ya pacientes con coronavirus de mediana complejidad, establecer o armar camas para pacientes para pacientes intensivos, o sea, pacientes que requieren asistencia ventilatoria y mecánica. Este tipo de pacientes requieren muchísimo trabajo. Ya de por sí requieren mucho trabajo, un paciente que está intubado, que necesita mantenerse sedado y con analgesia. El uso ahora de los elementos de protección personal, también a nosotros como personal de enfermería, que es el que estamos el 80%, 90% del tiempo con el paciente, aumentó el desgaste físico, aumentó el desgaste emocional también, y realmente estamos como colectivo de profesionales, en este caso de enfermería, porque ambos somos enfermeros. Dentro del equipo de salud, los enfermeros también estamos muy cansados. Javier, en cuanto a eso yo quería hacerte una pregunta que quizás sirva para concientizar, porque los números a veces pareciera que no alcanzan a pesar de que son altísimos. ¿Cómo es un día para ustedes? ¿Cómo es un día en terapia intensiva? ¿Cómo es un día en el que tienen que llamar a una persona para decirle que un familiar se murió? Bueno, mira, es largo de explicar, de todos modos un día de una enfermedad de terapia intensiva. Con respecto a la comunicación que se tiene desde la institución con los familiares, hoy por hoy la están haciendo los médicos. Nosotros tenemos que estar trabajando con los pacientes, con pacientes inestables hemodinámicamente, en donde hay que colocarle mucha medicación a través de diversos paralelos para mantenerlos sedados y tratar de que tengan menor dolor posible. Hay mucho trabajo con respecto a el mantenimiento de la presión de esos pacientes, porque son pacientes muy inestables hemodinámicamente, hablando técnicamente. Y después algo que nos lleva mucho trabajo, mucho cansancio también es el tema de las pronaciones, colocar al paciente en boca abajo con el respirador y todo el resto de los elementos accesorios que lleva un paciente de ese tipo de cuidado crítico. Eso requiere mucho más personal y mucho más esfuerzo. Además hay que estar atentos en otro montón de cuestiones, o sea, tenemos mucho cansancio con el uso de elementos de protección personal. Antes y durante la estadía de la sala, estamos en promedio de 3 horas, 3 y 4 horas, con el equipo de protección personal, con las máscaras, las antiparras y los camisolines. A veces sin aire acondicionado, en la guardia hasta los otros días estaban sin aire acondicionado, hasta la semana pasada por lo menos, y ya hace un tiempito, por lo menos del un aire mes. ¿Tiene que ver con esto de no propagar más el virus? ¿Viste que se habla de que los aires acondicionados lo del aire es no una eran cuestión de mantenimiento, es una cuestión de mantenimiento que indirectamente, digamos, influye en el estado de salud de los pacientes, porque muchos pacientes están con fiebre. Entonces, al tener un aire acondicionado, una temperatura adecuada, la fiebre ayuda a que la fiebre esté más controlada y disminuye el riesgo de complicaciones en ese paciente. Entonces, como te decía, el equipo de protección personal, la estadía al lado de los pacientes, entre 2 y 3 horas en promedio. Paula. Sin contar que los pacientes no se desestabilicen, no se compliquen y tengamos una urgencia en el medio. Eso sumado a la falta de licencias, de las cuales bueno, ahora no podemos gozar, hace que el personal de enfermería esté mucho más cansado. Y eso sumado al pluriempleo, que justamente estaba escuchando recién que hablaban en el estudio, del personal docente, ¿no? Que tiene que estar en varios empleos casi al mismo tiempo. Sí. Nosotros también, bueno, no al mismo tiempo, Pablo, pero sí complementándonos. Los están escuchando a ambos, tanto Javier, que es quien está hablando en este momento, como Walter. Sí, ya te cierro. El tema del pluriempleo también influye también en el aumento de la comorbilidad, mejor dicho, el aumento de la morbimortalidad de nosotros los enfermeros. Justamente ayer o hoy falleció una enfermera de Casa Cuna también.
Javier. Muchos de nosotros tenemos 2 o 3 empleos, ¿viste? Y todo suma. Todo En un suma. ratito- Hola, buenas noches, te escucho. En un ratito, Javier, volvemos a hablar con ustedes por el testimonio, porque también queremos analizar Y escuchar a Walter, que no lo escuchamos, que está allí en el móvil. Les agradezco por la espera y por esta interacción con nosotros. Bueno, Walter, además, una profesión, ¿no? La de los trabajadores de la salud, que tiene que ver con la enfermería, que es tomado como un empleado administrativo, que no son reconocidos como tal, como profesionales. Queremos escuchar tu testimonio, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Tal cual como dice, yo previo quiero hacer mención que bueno, hoy falleció una compañera enfermera del Casa Cuna, se llama Elena, y mañana a las 11 de la mañana en el Casa Cuna, el Pedro Elizalde, van a hacer una misa, ¿sí? Nos lamentamos. Lo cierto es que, gracias, lo cierto es que acá en la ciudad de Buenos Aires, enfermería no es considerada una carrera profesional, sale de la universidad junto con el kinesiólogo, el psicólogo, el médico, el nutricionista y demás, pero cuando uno ingresa a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, las demás profesiones, inclusive algunas que no tienen relación con salud, como el licenciado de sistemas, están dentro de una ley, la ley de ejercicio profesional, que es la ley 6035, y sin embargo, arbitrariamente, sin ningún fundamento técnico, jurídico, sin ningún fundamento, enfermería se excluye de la ley, es decir, somos discriminados. Eso trae muchos problemas para nosotros. El salarial es un punto muy importante, porque el salario promedio es la mitad de lo que gana cualquier trabajador de la carrera profesional. El reconocimiento de licencias, la capacidad para formarse en horario de trabajo. Así que sí, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos discrimina sin ningún motivo y nos excluye de una carrera que enfermería debe formar parte de la carrera profesional acá en la Ciudad de Buenos Aires, la ley 6035. Sí, es así. Walter, ¿cuántas camas tiene el hospital? Las camas de terapia son 20, las camas de UCO son 10, en la guardia 20 camas en la guardia, ¿no? En la guardia, sí, 10. Camas de observación en la guardia tenés 6. En total, no todas las camas son de terapia, claramente, ¿no? Claro. Pero las camas total del hospital debe estar alrededor de los 250, 300 camas aproximadamente. Pero hoy en día, por la situación de la pandemia, los servicios que eran de clínica médica, urología o otorrino están utilizando para COVID. Para COVID, ¿no? Claramente. Tal cual. Sí. Y está todo lleno, ¿no? Sí, también a veces uno escucha por los medios cuando hablan funcionarios y demás, que hablan de porcentajes de ocupación de camas que no se condice con la realidad realmente, porque hablan de valores bajos en cuanto a la ocupación, pero lo cierto es que en los sectores de la crítica, en el hospital, tanto en el Pirobano como en otro de la Ciudad de Buenos Aires, están todos llenos, es decir, no hay, esto es lamentable, ¿no? Pero no hay cama disponible de terapia. De hecho, hace algunos días falleció un señor en el hospital Argerich, porque no había cama de terapia. Claro. Lo cierto es que en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no hay camas de terapias en ningún hospital. Tremendo. Walter, Javier, muchísimas gracias a los dos. Gracias, Paula, por este contacto con C5N.